Dime si no es cierto, que en alguna ocasión, has sentido al cielo en silencio justo cuando más gritabas. Ahora puede que me escuches, mientras caminas entre las cenizas de lo que alguna vez fueron tus sueños. Miras a tu alrededor y solo ves decadencia, un negocio que fracasó, un amor que ya no está, o una silla vacía que duele en toda tu alma. Sinceramente te lo digo, alma valiente, a veces, Dios permite que el fuego arrase tu territorio no para acabar contigo, sino para limpiar el terreno donde se enterró tu verdadera bendición. Lo que el mundo llama tragedia, el cielo lo llama purificación. En Te cuento un histocuento, te traigo la historia de Jeremías y su inseparable perro Lupo. Una historia que te recordará que, aunque lo pierdas todo, si conservas tu fe, en realidad, todavía lo tienes todo. Hubo una vez, en una región donde los amaneceres, todavía pintaban los campos de un oro líquido y los ríos, susurraban secretos entre las piedras, un joven llamado Jeremías. Él, no conocía los lujos de las grandes ciudades, pero conocía el lenguaje de la tierra. Vivía en una pequeña cabaña de adobe junto a su padre, don Gonzalo. No tenían grandes parcelas de tierra, ni cuentas bancarias repletas, su riqueza cabía en un puñado de maíz y unas cuantas gallinas. Pero en aquella casa, la mesa nunca estaba vacía, porque siempre había tres ingredientes que muchos ricos han olvidado: fe, amor y esperanza. Ninguno podías buscarlo afuera. Don Gonzalo era un hombre de manos trabajadas por el campo, pero con un corazón tan blando como la tierra después de la lluvia. Desde que Jeremías era un niño, su padre le grabó una verdad a fuego en el alma: hijo, la vida del pobre no es fácil, pero si caminas con fe y trabajas duro, Dios te abrirá los caminos cuando menos lo esperes, confía. Y Jeremías escuchaba. Vaya si escuchaba. Mientras otros soñaban con lujos, él soñaba con un pedacito de mundo donde sembrar para ayudar a los necesitados y nunca, jamás, olvidarse de Dios. Pero ellos no estaban solos en esa pequeña finca. Los acompañaba un ser cuya lealtad no conocía límites, Lupo. No era un perro imponente, pero tenía el pelaje dorado por el sol y una mirada tan noble que parecía entender cada oración. Lupo era el guardián de los aperos, el centinela del gallinero y el hermano de cuatro patas de Jeremías. Eran tres almas, un padre, un hijo y un perro fiel, viviendo con la creencia absoluta de que el Creador nunca abandona a los corazones sinceros. Cada noche, se arrodillaban sobre el suelo de tierra, daban gracias por el pan y pedían fuerza para el día siguiente. Incluso Lupo se echaba junto a ellos, soltando un pequeño ladrido suave, como si él también estuviera diciendo su propio amén al cielo. Tú y yo sabemos que la fe no se prueba en la abundancia, sino en la tormenta. Y para Jeremías, el cielo estaba a punto de oscurecerse de una forma que jamás imaginó. Pero como en toda historia que merece ser contada, la vida tarde o temprano pone a prueba a los corazones más fuertes. Aquel hogar humilde estaba a punto de batallar su prueba más amarga. Todo comenzó un día cualquiera en el campo, bajo el sol que solía ser su redentor. Lupo, con ese instinto que solo poseen los seres puros, comenzó a lamer a don Gonzalo de una forma fuera de lo común, como si sus ojos de color almendra estuvieran presintiendo una sombra que el ojo humano aún no veía. De pronto, las manos de don Gonzalo, esas manos que habían arrancado el sustento a la tierra durante décadas, comenzaron a temblar al sostener la azada. Su voz se volvió débil, un hilo de seda que se deshilachaba ante el viento. «Padre, ¿qué te pasa?», gritó Jeremías corriendo hacia él con el corazón compungido mientras veía a su viejo roble desplomarse sobre el polvo. Lupo ladraba desesperado, un aullido que no pedía comida, sino que clamaba misericordia. Jeremías cargó a su padre sobre la espalda, paso a paso, bajo un sol que ahora se sentía como una losa de hormigón, hasta llegar a la pequeña cabaña. Desde ese instante, Lupo no se despegó de la cama, convirtiéndose en el guardián de cada suspiro y cada gemido del anciano. Jeremías bajaba al pueblo cada amanecer para vender lo poco que tenían, unos huevos, algo de maíz, para comprar medicinas que parecían no surtir efecto alguno. Al regresar, agotado pero con la esperanza encendida, se arrodillaba junto a la cama de su padre, y con lágrimas que quemaban las mejillas, decía: «Señor,
si es tu voluntad que sane, bendito seas. Pero si no lo es, dame fuerzas para aceptar tu plan con humildad y actúa cuanto antes. Don Gonzalo, con la sabiduría de quien ya ve la orilla del otro lado, le apretaba la mano y le decía: hijo, si me llega la hora, no llores. Recuerda que todo sucede porque Dios lo permite y es con un propósito. No te alejes del camino del bien, porque cuando el hombre lo pierde todo, si conserva su fe, lo tiene todo todavía. Una mañana, cuando el sol apenas despuntaba sobre las colinas, Jeremías escuchó el sonido que más temía, los ladridos desesperados de Lupo. No eran ladridos de aviso, eran aullidos de un dolor tan profundo que parecía el de un ser humano. Al cruzar la puerta, el silencio le confirmó la tragedia. Don Gonzalo yacía inerte, con un rostro que conservaba una paz que solo tienen los hombres que mueren en los brazos de su creador. Jeremías cayó de rodillas. Lupo no se separaba del cuerpo, lamiendo la mano fría de su amo como si quisiera despertarlo de ese sueño eterno. Bajo el gran árbol donde solían descansar, Jeremías cavó la tumba con sus propias manos, enterrando allí la mitad de su corazón y su vida. Jeremías, con la voz quebrada, susurró al cielo: Señor, no entiendo tus caminos, pero los acepto. Y a su lado, Lupo soltó un pequeño ladrido, un amén, compartido en medio de la más absoluta soledad. Los días tras la partida de don Gonzalo pasaron lentos, cargados de un silencio que pesaba en los hombros de Jeremías. La ausencia se sentía en cada rincón, en cada herramienta que su padre solía tocar. Sin embargo, la vida, como si quisiera probar hasta el último gramo de su templanza, le tenía preparada la prueba más amarga aún. Una sequía terrible, como nunca se había visto, arrasó la región. El sol, antes un aliado que doraba los campos, se convirtió en un verdugo que agrietaba el suelo y marchitaba cada brote. Los arroyos se convirtieron en cicatrices de polvo y el viento traía un olor seco a desesperanza. Pero lo peor estaba por venir. Una chispa, nacida del calor implacable o del capricho del viento, encendió la maleza seca. En cuestión de minutos, el fuego se transformó en un monstruo hambriento que devoraba todo a su alrededor. Jeremías corrió desesperado, intentando salvar lo que tanto esfuerzo le había costado a su padre, pero era inútil. Las llamas arrasaron su cabaña, sus cultivos y sus animales. Allí, de pie entre el humo negro y las cenizas abrasadoras, Jeremías cayó de rodillas. Con el rostro manchado de hollín y lágrimas, gritó al cielo: ¿Por qué, Señor, por qué me quitas todo? Primero mi padre, ahora mi tierra. ¿Acaso me estás castigando por algo? Con el corazón hecho pedazos, Jeremías tomó la decisión más dolorosa de su vida: abandonar la tierra que lo vio nacer. Se despidió ante la tumba de su padre con una promesa de volver, y con una pequeña mochila y su fiel Lupo al lado, comenzó a caminar sin rumbo. Al pasar por el pueblo, las voces de la gente eran puñales de compasión: miren al pobre Jeremías, que Dios se apiade de él. Pero Jeremías no buscaba lástima, buscaba propósito. Padre Celestial, no entiendo tus planes, pero confío, susurraba mientras compartía su último pedazo de pan con Lupo bajo las estrellas. Caminaron días enteros bajo el sol ardiente hasta llegar a una aldea remota. Jeremías golpeó puertas ofreciendo su fuerza, pero solo recibió desconfianza y rechazos. El hambre los golpeaba duro, pero ninguno pensaba en rendirse. Al caer la noche, divisaron en las afueras una vieja casa de barro abandonada, cubierta de enredaderas y olvido. Aquí descansaremos, Lupo, dijo Jeremías. No sabía que en ese lugar, el que todos llamaban maldito, Dios había guardado la respuesta a todas sus oraciones. Jeremías y Lupo se adentraron en las afueras del pueblo, donde la maleza parecía devorar los restos de una vacía casa de barro. Mientras los aldeanos se alejaban de aquel lugar con temor, Jeremías solo veía un techo donde proteger a su amigo de cuatro patas. Esa noche, bajo el polvo y las enredaderas, compartió su último trozo de pan con Lupo y elevó una oración que hizo temblar el silencio: gracias, Señor, porque aunque no tengo nada, al menos tengo vida y tengo a mi fiel amigo. Al día siguiente, la providencia llamó a su puerta en la forma de don Carlos, un hombre de rostro bondadoso que, conmovido por la historia del joven, le ofreció trabajo como jornalero. Jeremías no ocultó su historia, le habló de la muerte de don Gonzalo, del incendio y de cómo su fe era lo único que el fuego no pudo quemar. Fue entonces cuando los otros trabajadores, con voces temblorosas, le advirtieron: ¿vives en la casa del terreno maldito? Dicen que un espíritu protege un tesoro antiguo y golpea a quien intenta tocarlo. Pero Jeremías, con esa paz que sobrepasa todo entendimiento,
sonrió, yo no busco tesoros, amigos. Solo busco un techo y un pedazo de pan. Si hay algo ahí, que se quede ahí, pocas cosas me dan ya miedo. Pasada la medianoche, cuando el frío se volvió inexplicable y la llama de su pequeña fogata se apagó, el ambiente se tornó pesado. Lupo, el guerrero de pelaje dorado, comenzó a gruñir hacia el rincón más sombrío de la habitación. De la penumbra emergió una sombra alta, pálida y profunda. «Vienes por el tesoro que todos codician», retumbó la voz del espectro. Jeremías, aunque temblando, respondió con la verdad que nace de la carencia: «No, señor. He perdido todo, mi padre, mi hogar, mis cosechas. Solo busco refugio con mi perro y mi fe». El espíritu guardó silencio. Había visto a cientos llegar con el corazón podrido por la avaricia, pero frente a él tenía a un hombre purificado por el dolor. «Por tu pureza, seré libre al fin», sentenció la aparición. «El tesoro que todos buscaron con codicia, te será revelado a ti porque solo los justos heredan lo que el cielo prepara». A la medianoche siguiente, bajo la guía del espíritu, Lupo comenzó a escarbar con una fuerza sobrenatural en un rincón del suelo. Jeremías se unió a él, y tras romper un candado oxidado de un cofre antiguo, una luz dorada iluminó sus rostros. Monedas de oro preciosas brillaban como las estrellas del firmamento. «Goza de esta bendición y de este terreno», dijo el espíritu por última vez antes de desvanecerse en la niebla con esa voz lúgubre, «pero ten cuidado, hay corazones envidiosos que no soportan ver prosperar al justo». Jeremías, de rodillas y con lágrimas en los ojos, no contó las monedas, simplemente abrazó a Lupo y dio gracias a Dios por el milagro que cambiaría su destino para siempre. Pasaron los años y Jeremías cumplió 25 años, pero en su pecho seguía latiendo el corazón del niño humilde que enterró a su padre bajo aquel árbol. Con una sabiduría impropia de su edad, mantuvo un perfil bajo, continuó trabajando para don Carlos mientras, en el silencio de la fe, transformaba aquel terreno maldito en un oasis de vida y esperanza. Cercó establos, trajo ganado y construyó con sus propias manos una casa digna donde la presencia de Dios era el cimiento principal. Pero la luz siempre atrae a quienes prefieren la oscuridad. En la región vivía Ulises, un hombre cuya alma estaba carcomida por la codicia y la envidia. Al ver cómo la tierra de Jeremías reverdecía, los rumores del tesoro llegaron a sus oídos como un veneno. «Ese muchacho tiene algo que nos pertenece», gruñó Ulises a sus secuaces, hombres sin escrúpulos que solo conocían el lenguaje de la fuerza y la maldad. El plan era cobarde, aprovecharían el domingo, cuando la finca quedaba en silencio, para secuestrar a Jeremías y arrancarle bajo golpes la ubicación de su riqueza. Ulises se acercó con cortesía falsa, pero sus ojos de serpiente solo buscaban el brillo del cofre. Jeremías, con la calma de quien no debe nada al mundo, respondió con la verdad: «He logrado esto con trabajo y fe». La noche cayó silenciosamente. Mientras Jeremías elevaba su oración nocturna en el patio, 3 figuras encapuchadas saltaron desde la sombra. «¿Dónde está el tesoro?», rugió Ulises mientras se abalanzaban sobre él. Pero lo que ellos no calcularon fue la lealtad de un ángel con alas doradas. Lupo, con la energía de una centella y un rugido que resonó como un trueno divino, salió disparado desde la casa. No era un simple perro, era un guerrero protegiendo el legado de su amo. Mordió, derribó y ahuyentó a los agresores con una ferocidad nacida del amor puro. «Este perro es una bestia», gritaron mientras huían despavoridos hacia la oscuridad de la que nunca debieron salir. Desde esa noche, el nombre de Lupo se convirtió en leyenda, el perro guardián del tesoro. Jeremías, de rodillas y abrazando a su fiel amigo, comprendió que el verdadero tesoro no eran las monedas, sino la protección constante del cielo. Tiempo después, regresó a la vieja finca para rescatar los restos de don Gonzalo y llevarlos a su nuevo hogar, bajo un altar de flores y recuerdos. Lupo envejeció entre los campos que ayudó a proteger, rodeado del cariño de una familia que nació de la perseverancia. Cuando su hora llegó, Jeremías lo enterró junto a su padre, susurrando con el alma rota pero agradecida: «Gracias por acompañarme en cada batalla». Dicen los aldeanos que, en las noches de luna clara, todavía se escucha un ladrido protector entre los árboles. Es el eco de la lealtad eterna. Y es que al final del camino, descubrirás que las cenizas solo estaban ocultando el oro y la valía de tu propósito. Recuerda estas palabras: el fuego purifica, pero la fe reconstruye.